terraza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Grupo de la Terraza. Hoy exploraremos la obra de una de las autoras más fascinantes de Colombia, Flor Romero, quien ha combinado el periodismo, la literatura y la riqueza de la tradición oral latinoamericana para crear una cuentística memorable. Nos sumergiremos en los mundos que ha construido a través de sus cuentos, donde lo real y lo mítico se entrelazan de manera magistral. Soy Juan y aquí estoy con el ya clásico Steven, que nos acompañará en este episodio. Y bueno, los invitamos a que este viaje por la vida y la obra de Flor Romero sea fascinante. Comencemos. El grupo de la terraza. Flor Romero fue una escritora destacada, periodista colombiana nacida en 1936 y lastimosamente falleció en el 2018. Estudió periodismo en la Pontífica Universidad Javeriana y ciencias políticas en la Universidad de la Sorbona en París. Trabajó en el periódico El Espectador y fundó la revista Mujer, donde promovió la conciencia sobre el rol de la mujer en la sociedad. Flor Romero nació en Colombia en una época en la que el país estaba en plena transformación política y social. Desde muy joven se sintió atraída por el mundo de la palabra escrita, lo que la llevó a dedicarse al periodismo y más tarde a la literatura. Como periodista, ha trabajado en diversos medios y ha cubierto temas cruciales, siempre con una mirada crítica y profunda. Sin embargo, es en su faceta de escritora donde encontramos la expresión más rica de su creatividad. Romero no solo se ha dedicado a la narrativa de ficción, sino que también ha sido una gran investigadora de mitos y leyendas de las culturas indígenas latinoamericanas, lo que ha influido profundamente en su cuentística. Sus relatos están impregnados de la magia y la mitología que se encuentran en las raíces de la cultura latinoamericana. La cuentística de Flor Romero se destaca por su fusión de lo mágico y lo real. Al igual que otros autores latinoamericanos del boom literario, Romero crea una atmósfera donde lo cotidiano convive con lo sobrenatural de manera natural. Sus cuentos no solo narran historias, sino que a menudo buscan revelar verdades más profundas sobre la condición humana, el rol de la mujer y las tensiones entre la modernidad y la tradición. Algunos temas recurrentes en sus cuentos incluyen la influencia de los mitos y las leyendas indígenas. Flor Romero retoma historias ancestrales de la cultura indígena de América Latina, explorando la cosmovisión de estos pueblos. Lo que destaca en su obra es la manera en que estas historias no son simplemente anécdotas del pasado, sino que están vivas en la cotidianidad de los personajes. El mundo espiritual no está separado del terrenal, sino que lo atraviesa. Otro de los temas es el papel de la mujer. En sus cuentos es importante la feminidad. Las protagonistas suelen ser mujeres fuertes y complejas, que enfrentan la opresión, los desafíos de la maternidad y los conflictos internos entre el deseo personal y las normas sociales. Flor Romero da voz a las mujeres, destacando sus luchas y reivindicando su lugar en la narrativa latinoamericana. La naturaleza en los cuentos de Flor Romero no solo es un escenario, y este es otro tema importante, ¿no? Sino que es también un personaje en sí mismo. Los paisajes naturales cobran vida y a menudo están vinculados con lo espiritual. La selva, el río, las montañas no son simples telones de fondo, sino fuerzas que influyen y moldean a los personajes. Perfecto. Y ahora que hemos hablado de esos temas y características principales, creo que es hora de que nos sumerjamos en alguno de los cuentos más representativos de Flor Romero, Steven. ¿Qué te parece? Parece perfecto y, cómo no, empecemos con el cuento que se titula La Laguna Encantada, de La Laguna Encantada de La Guaqué.
perteneciente a una colección de cuentos del mismo nombre, ¿no? Publicado por primera vez en el año de 2004. Este relato nos transporta a la sierra de Iguaqué, un lugar real, por cierto, cargado de mitología y espiritualidad para los pueblos indígenas de la región, especialmente los muiscas, quienes consideran la laguna un espacio sagrado a través de los ojos de dos niños. Perdón, a través de los ojos de dos niños, Simbidium y Teo, la autora nos presenta una historia donde la naturaleza, lo fantástico y lo ancestral se entrelazan de manera poética y misteriosa. El cuento comienza con los niños recolectando curúas, cuando son atraídos por la visión de unos páticos dorados que nadan en la laguna. Desde el principio, la laguna es presentada como un lugar mágico, casi real, con los páticos como símbolos de lo inalcanzable, de aquello que pertenece a un orden sobrenatural. La descripción detallada de los paticos de oro nos evoca una imagen de belleza, de algo frágil y al mismo tiempo tentador. Pero pronto entendemos que esta tentación tiene un precio. Los niños planean capturar a los paticos, creyendo que al hacerlo tendrán riquezas o reconocimiento, lo que introduce una de las temáticas centrales del cuento, la codicia humana frente a lo sagrado. Mientras Teo sueña con vender los paticos para comprarse zapatos y otros bienes, Simbidium parece mostrar una mayor sensibilidad hacia la naturaleza de los animales. Esta contraposición entre la inocencia y el deseo material prepara el terreno para el conflicto principal de la historia. La laguna, que hasta entonces parece ser un mero escenario, cobra vida de manera literal. Es una entidad con poder, capaz de defender lo que le pertenece. Cuando los niños se ven envueltos en esta atmósfera mágica, se encuentran con seres sobrenaturales que custodian la laguna. Una serpiente gigantesca, un cóndor protector y un misterioso niño de cabellos dorados. Estas figuras subrayan el vínculo profundo entre los elementos naturales y el espíritu de lo sagrado. El cóndor, una ave emblemática de los Andes y símbolo de poder y protección, está aquí para cuidar de la laguna y de sus tesoros, mientras que la serpiente gigante, otro símbolo poderoso de la cultura ancestral, representa el peligro que conlleva desafiar lo prohibido. La serpiente es el guardián feroz que recuerda a los personajes y a nosotros como lectores también, que hay límites que no deben cruzarse. El desenlace del cuento es una advertencia clara. Teo logra atrapar a uno de los paticos, pero la naturaleza no perdona. En una escena de gran tensión, la laguna misma cobra vida y comienza a perseguir al niño. Es un momento de caos donde el agua, la serpiente y el cóndor se unen para castigar la ambición de Teo. A través de esta escena, Flor Romero nos habla del respeto que debemos tener hacia lo sagrado, hacia lo lumínico. Finalmente, la laguna, como un ser vivo, se traga a Teo y desaparece, dejando solo a Simbidium como testigo del desastre. Este final trágico nos recuerda las leyendas de los pueblos indígenas, de la naturaleza, tiene una voz propia y castiga a aquellos que osan desafiar su equilibrio. Como ya hemos dicho, la maestría de Flor Romero radica en su capacidad para entrelazar lo cotidiano con lo mítico, creando un relato donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujan por completo. La Laguna Encantada de Iguaqué no es solo una fábula sobre la codicia, sino también una reflexión sobre el poder de los lugares sagrados y el respeto que debemos tener hacia ellos. El grupo de la terraza. Perfecto, Steven.
Ahora bien, con toda esa explicación que nos has otorgado, vamos a pasar a otro cuento también bastante importante, llamado El Dorado, de la misma Flor Romero, ¿vale? Y ese análisis nos va a otorgar un poco más de pie a eso, esa búsqueda de los temas que Flor se encuentra interesada en construir. Así que mira, Steven, te cuento. El cuento del Dorado nos relata al respecto del cacique Guatavita, quien habitaba en las orillas de la laguna y en este lugar se adoraba muchísimo al sol. Era un lugar donde se adoraba también a la luna, las estrellas y las aguas. Había una intención muy cercana con la naturaleza. Incluso, pues ellos se alimentaban, pues claro, con papa, cobios, conidias, venados, pescados, todo lo que su mano estuviese ahí. Y pues vamos notando esa relación misma que tiene con el entorno y también pues con la misma laguna. Pues mira que la laguna Guatavita se dice que es básicamente un espejo de aguas transparentes. Y ahí también hay un manantial en toda la mitad de la montaña, o sea, su sitio predilecto para que todos los muiscas que llegaban, incluso de otras regiones, pudiesen adorar al dios Sol, y que en este caso es llamado el dios Chue. Entonces mira que Steven, que el cacique Guatavita haciendo uno de esos rituales y llegando mucha gente a este sitio, llega luego el personaje tal vez el principal, el cual es un indígena llamado Siecha. Es un imponente rebelde, el cual intenta desafiar al dios Sol y lo mira fijamente. Con ese tipo de rebeldía, hacia lo que tú ya mencionabas, la relación que se tiene con lo divino y con lo espiritual, y los castigos que hay alrededor de esto, pues Siecha es desterrado y le tocó alejarse de la montaña, subir a una cumbre y en esa cumbre, donde él se encuentra de nuevo con el Sol, retarlo y ahí le dispara con una cerbatana y pues en ese momento salen miles de chispas de oro y se esparcen por toda la montaña, valles y ríos. Y de ahí es donde empieza pues a convertirse un poco más en esta leyenda del Dorado, que es lo que conocemos a día de hoy, una ciudad llena de oro, llena de prestigio. Pero cuando sucede todo esto, si echa baja de nuevo a retar al cacique Guatavita, porque nota que este oro ha traído más que soluciones, problemas, por lo que ahí también hay un tema sobre la condición humana. Tal vez un poco de denuncia al respecto de las situaciones que pueden suceder, digamos, en cualquier tipo de gobierno, por decirlo así, y pues también algún tipo de comunidad. Sin embargo, cuando Siecha consigue todo el oro de nuevo para devolvérselo al dios, este le cobra, pues lo intenta hacer con una reverencia, pero sabe que debe de cobrarle de alguna manera lo que él hizo y le lanza un rayo, lo cual hace que desaparezca Siecha y el dios Choe recompensa y premia al cacique y a la cacica. Y pues con la llegada de un nuevo hijo, trae también felicidad a todo el pueblo. Desde entonces, pues todo el mundo habla del Dorado. Y al final se menciona al respecto de cómo los españoles, después de que llegaron aquí en 1410, trataron siempre de buscar esa ciudad perdida. Ya conocemos esa historia, la del Dorado. Y pues dentro de ello también una denuncia misma, una denuncia sobre la condición humana, una denuncia sobre la colonización y sobre todos esos problemas que había tanto antes como después de la colonización y toda una contextualización alrededor de esto. El grupo de la terraza. Entonces mira, Steven, que el cuento deja en la incógnita un desenlace. Pues la misma leyenda lo hace con la historia real. Sin embargo, Flor Romero nos indica que el sentido del cuento no es más que un mero mapeo de la historia, sino más bien una enunciación que trasciende al ser humano por entre su cultura, sus comportamientos, y así puede mostrar el manejo de uno de sus principios que coloca, de unos principios, lo siento, que colocan a las personas enfrente a sus acciones y consecuencias. También, por otro lado, aquello que se menciona sobre la tradición, esa relación que podemos encontrar intrínseca dentro del mismo cuento con lo divino, lo espiritual e incluso lo que vimos en el anterior tema. Pareciera que en esos dos cuentos hay un tema particularmente recurrente, el cual es el castigo de lo divino, de lo sagrado, sobre tal vez la condición humana de soberbia y orgullo. El sol, quien representa el oro, pero también el orgullo es un símbolo que sobrepone sobre todo el cuento. Lo humano en contra de lo divino es algo tan representativo que marca el episodio dramático de la narración. No hay un momento en el que la avaricia se presente más fuerte que lo natural, y ese golpe de realidad siempre el castigo por la irreverencia, el cual también es un tema que perdura tanto en las tradiciones de nuestros antepasados como en la contemporaneidad. Y hablemos también de ese tema de la magia, de la que hablamos en su momento, esa contraposición con el realismo, la presencia de un mito o una leyenda. Podemos hablar también de que Flor Romero destaca en principio poder construir esos escenarios tan mágicos, hacerlo al respecto de una manera tal vez casi que denunciativa para con el lector.
Hacemos esta pausa para recordarte que puedes suscribirte a todos nuestros canales y seguir escuchando podcasts literarios. Maravilloso análisis, Juan. Gracias por tan perspicaz análisis, ¿sí? Bueno, Flor Romero ha logrado, Juan, a través de sus cuentos, preservar una parte importante de la herencia cultural de Colombia y de América Latina en general. Su obra es un puente entre el pasado y el presente, entre lo ancestral y lo contemporáneo. A través de sus relatos, nos invita a reflexionar sobre la riqueza de nuestras raíces, la conexión con lo espiritual, como ya hemos dicho, y el poder de las historias para transformar el mundo. Y es que Romero ha inspirado a nuevas generaciones de escritores, especialmente a mujeres, que ven en su obra un ejemplo de resistencia y de creatividad. Aunque su trabajo quizás no ha alcanzado esa fama internacional de otros autores del realismo mágico, su contribución con la literatura colombiana y latinoamericana es innegable. El grupo de la terraza. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a la cuentística de Flor Romero. Esperemos que les haya inspirado a conocer más sobre esta talentosa autora y a descubrir la riqueza de su obra. ¿Qué te pareció, Steven? Maravilloso, maravilloso, amigo Juan. Me encanta mucho que te haya gustado, de verdad. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos. Nos encantaría saber qué piensan de Flor Romero y qué otros autores o temas les gustaría que tratáramos en futuros episodios. Bueno, y esto fue el grupo de la terraza. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Un abrazo enorme a todos.